sin detenimiento. Dicho así, debemos continuar bien vestidos y ahora con Julio Clemente, ¿qué escuchamos? Bien, vamos a continuar. Seguimos informando y orientando a la población. Banda, atención, banda, atención. Se pide una atención, banda, atención, Julio, te escucho. Al menos 4 vuelos fueron cancelados desde y hacia San Martín, Guadalupe e Islas Británicas por el Aeropuerto Internacional Dr. José Francisco Peña Gómez debido a la tormenta Fred. Mantenemos el llamado a la población de que dé seguimiento a las informaciones de las instituciones oficiales en torno a este tema de este fenómeno atmosférico que está en este momento impactando la República Dominicana. No lo coja chercha, no es chercha. Vamos a continuar. No coja para malecón, ni a ver los vientos, ni a buscar trago para pasar la tormenta bajo trago. No es chercha, cójalo en serio. Bien, vamos a continuar. Transición, Maloy. Transición. Vamos a una transición. Se pide una transición temática a los fines. Julio Juárez. Provincia de Monteplata. El señor Luis Ángel Valdés hace unos negocios supuestamente con un ingeniero a quien le presta dinero y luego va a cobrarle a su casa. Al ir a cobrarle, presuntamente llama a la policía, el señor es apresado, llevado a un cuartel y del cuartel, sin ningún sometimiento y sin ningún proceso, es llevado a La Victoria, trasladado a La Victoria, donde permanece por 12 años. ¡Padre mío! Una de las agravantes, digo yo, como un imberbe de los conocimientos en cuanto al Código Penal, es que el señor no tenía cédula. Pero vamos a ver lo que él dice aquí, brevemente. Vamos a ver qué él dice, sí. Vamos a ver qué él dice. Que me debía, y cuando él más o menos le dije de mi dinero, que fui a preguntar por él, que me puse plazo. Le saqué a la señora que no está ahí. Entonces me dice la niña, sí, Luis, papi está ahí, mami, papi está ahí. Y le digo, pero si está ahí, ¿por qué se esconde? Tiene que darme en la cara. Y de la misma habitación de su cama llamó la policía y me echaron mano. Me llevaron preso, me metieron allá al cuartico ese, el destacamento, de ahí. Bien, entonces, dadas las circunstancias, vamos a ver qué dice la ley con el doctor Fiallo. Y de la misma habitación de su cama llamó la policía y me echaron mano. Me llevaron preso y me metieron allá al cuartico ese, el destacamento, de ahí para acá, para La Victoria los días, sin pasarme por un tribunal, sin llevarme solo como no se puede. ¿Qué dice la ley, doctor Fiallo? Bienvenido, honorable colega. Doctor, bienvenido. Gracias. Primero una pequeña aclaración A ver. en este caso. Yo lo escuchaba esta mañana en un programa de televisión matutino. Y él explicaba que él realmente tuvo 14 años preso y lo que pasó fue que él le hizo un trabajo a un albañil. Él hizo trabajo de albañil para un ingeniero rutilante. De apodo y esa Moreno. persona, de apodo Moreno. No, él le prestaba dinero. No, fue un trabajo de jornalería. ¿Cómo fue? Óyeme, ¿cóómo fue? los ingenieros acostumbran a eso incluso cuando ponen haitianos en obra. Ey. Y se la atrasan 15 días. Cuando van a cobrarle, le llaman a la camiona para que se lo lleven migración preso llama. y se roban el dinero. Son ingenieros desaprensivos, lógicamente, no que No todos. todos, claro. Aquí pasó algo parecido. Él fue a reclamarle, le dijo que fuera en 15 días. Cuando volvió, al señor le llamaron la policía y lo llevaron literalmente con un papelito donde estaba su nombre, lo llevaron al cuartel y del cuartel llegó a La Victoria. A La Victoria sin una ¿Qué es? sentencia, sin Sin nada. una sentencia, Sin sin un nada. proceso, nada. Sin una Vamos a acusación. decir, ¿qué es lo normal? Es decir, doctor, de la policía a La Victoria. Así es. No, pero es una cosa. Así es. ¿Cómo- Y cuando cómo- llegó a La cómo se da Victoria, ese caso? ¿Cómo? cuando llegó a La Victoria, la persona preguntó cómo le doy entrada y él dijo, ya el fax te va a llegar ahora. Para ese momento era un fax que llevaba que decía, el imputado tal, está acusado de tal cosa y se llevaba Pero a era un fácil récord. meter al medio a cualquiera, sí. ¿Qué dice la ley? Así es. ¿Qué dice la ley en circunstancias normales? La ley, el Código Procesal Penal, regula la duración máxima de la prisión preventiva y la duración máxima del proceso. La duración máxima de la prisión preventiva es 1 año. Una persona no debe estar presa por más de 1 año para un caso ordinario. Para un caso complejo no debería estar preso más de 1 año y 6 meses. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué sucede? Que si el caso sigue, él debe salir de la cárcel.
A ver. En términos prácticos, lo que dice el código es que si el proceso dura más de un año, en un caso ordinario, y él está preso en prisión preventiva, debe salir, porque Ok. no se puede usar la prisión preventiva. doctor. Perdón, Pero no se no puede abrieron usar ningún proceso. A eso voy. Por favor, déjenme Punto, explicarles lo que punto, pasa correcto. en un mundo normal, porque esto es una película de Stanley Kubrick. O sea, no, esto es una locura lo que ha pasado. surrealista, Un caso de Así es. surrealista. Entonces, de manera normal, él no debió haber durado más de un año Ajá. en prisión preventiva, porque el mismo código prevé, y el juez de ejecución de la pena, y de eso vamos a hablar ahora, debe regular que no pase más de un año esa persona preso. El mismo código prevé que si a usted lo encarcelan y usted dura en prisión preventiva, más allá del tiempo reglamentario, usted tiene derecho a una indemnización. Pero esa indemnización solamente se activa si su sentencia fue revisada. ¿Qué significa eso? Que ya hizo todo el proceso, ya usted fue condenado y surgen hechos, 7 casos, banda, 7 casos donde se recibe, se revisa la sentencia. Sí. Primer caso, Vamos. un fallecimiento, una persona que supuestamente fue muerta por asesinato u homicidio Ajá. y aparece viva. El caso en el que haya contradicción de sentencias, es decir, 2 personas condenadas por el mismo hecho. En el caso donde se descubra cualquier hecho o cualquier documento que varía la suerte, es decir, que contradice lo que pasó. En el caso de que la prueba documental o la prueba que se haya utilizado, el informativo, el testimonio, haya sido declarado falso con posterioridad. Eso se Que usa se- aquí mucho, la falsedad del testimonio. Así es, que se haya Julio, pagado, sí. que se le haya pagado dinero a un juez. Oh, Así es, que la ley haya cambiado. Y finalmente, que la jurisprudencia, es decir, la Suprema Corte de Justicia, tenga una visión diferente sobre el caso, una pena menor, entonces se revisa la sentencia. pero Esos son los casos. doctor. Es el mundo normal. Déjame decirte, Julio. Eso es lo normal. ¿Qué ahora pasó normal. aquí, Julio? Pero, ¿Qué pasó exacto, aquí? eso es lo que yo quiero preguntarle para que el público se edifique. Primero, el señor, ¿cómo lo llevan sin ningún proceso? Y si el código establecía eso en el tiempo donde él fue apresado. Sí, por supuesto. Pero recuerda algo, hermano. Aquí el código no aplica, porque este señor es un muerto civil. ¿A qué me refiero? Este señor no tiene acta de nacimiento. Tú ves, míralo ahí, señor. No ha sido yo lo digo declarado. por ahí. Entonces, ¿qué entró a la lo victoria? ¿Qué entró a la victoria? Una cosa. Entró una cosa. Es como el 15% de los dominicanos que Ay. no estamos declarados. Entonces, ¿cómo no estamos? No, bueno, yo me refiero un a decir, yo es un dominicano. decir. Yo sí estoy declarado. Ah, pero digamos que es una situación que tiene que ver con los retos de pobreza que representa República Dominicana. Entonces, esta persona entró como una cosa y se quedó 14 años, no 12, 14 años como una cosa ahí adentro. No pudo ver su hijo de 1 año, Wow. ni a su hijo de crianza. No pudo ver a Ese su es el madre drama- morir. es el drama humano. Es un drama. Cuando yo Es leí el esta drama mañana, humano, doctor. nadie con un corazón puesto aquí Doctor, ese no es el puede. drama humano, Enten- pero el tema legal, ¿sobre quién, a partir de la El investigación, Estado. a partir de la investigación, la policía que lo buscó se puede determinar? 1. 2. Se puede determinar quién manejaba la jurisdicción de la fiscalía en ese tiempo. Y 3. Se puede determinar quién dirigía la victoria y le dio acceso a ese señor en esa ocasión. Por lo tanto, ¿sobre quiénes recae la responsabilidad? Excelente pregunta. De hecho, te faltaron, hay más todavía, te voy a decir. ¿Cómo cuáles, Te voy a decir doctor? qué más. Vamos a ver. La responsabilidad patrimonial significa que tanto las entidades públicas Sí. como los funcionarios son responsables cuando cometen un acto que genera daños. Ajá. Eso lo dice la Constitución de la República. Luego, la ley que regula todo lo que tiene que ver con los derechos que tenemos nosotros frente a la administración también lo prevé. Es decir, que van a ser solidariamente responsables, tanto la entidad, digamos un ministerio, como el ministro, van a ser solidariamente responsables, es decir, que van a tener que pagar a lo que lo ¿Pero condenen. quiénes eran en ese tiempo? En este caso, habría que averiguar quiénes eran, pero no importa, porque recuerda que no es solamente ¿Usted se sobre podría el funcionario. constituir en abogado pro bono de ese caso? Sí, no, de hecho, a mí me encanta. Es un caso ¿Eh? hermoso. A Pero mí me usted encantaría. podría apoyar no. ese caso. Usted podría no. Esa es la razón de ser de la línea pro bono de mi oficina. Este tipo de casos, lo que pasa es que está en muy buenas manos, en manos de las quién? personas de derechos humanos. Pero yo, Sí, desde aquí lo digo. Mercedes. Gracias, Raymond. Gracias por decirlo. Desde aquí yo lo digo. Yo me pongo más que a la orden, porque este es un caso. Bueno, cuando yo digo un caso hermoso, obviamente lo digo desde el egoísmo del abogado. Claro. Un caso digno de como estudio, doctor. profesional. Me refiero a que es un caso del libro de responsabilidad patrimonial. ¿A qué me refiero responsabilidad patrimonial? Que era la pregunta que hacía Reimer. Bueno, que en este caso
hay que indemnizar a ese señor, no por el mecanismo que prevé el código, porque a él no se le trató como un imputado, a él no se le condenó. A él hay que tratarlo. Ni se le acusó. ¿Quién es responsable? Aquí es responsable la policía. Ajá. Banda. Aquí es responsable el Ministerio Público. Aquí es responsable el juez de ejecución de la pena. ¿Y ¿Por quién qué? es? ¿Y por qué? A ver, ¿Por qué? El juez no lo podía regular. ¿Por qué? Porque sí, no había una sí. pena. Claro que sí. Muy buen punto. Esa es la primera idea que seduce, es decir, bueno, pero que aquí no hay nadie que culpar. ¿Qué juez ¿Por qué habla le entró y nadie culpable? ¿Qué hace este señor aquí? Dentro de las Pregunta. atribuciones del juez de ejecución de la pena está revisar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Tiene audio? Si tiene audio, doctor. Sí, tengo. Vamos sí. a continuar. Nos queda un minuto, doctor. Perfecto. Sí. Dentro de las atribuciones del juez de la ejecución de la pena es realizar registros y realizar inspecciones en los penales. Esto no debió pasar. Esto es una vergüenza del Estado Dominicano. No es la primera vez que pasa. Hace En el año 14 años es 2006, fácil. Pero la el primera vez. alcalde de la cárcel también es responsable. En el año, perdón, Wow. el año, Juez de ejecución claro, de la pena. en el año 2006 Sí. tuvimos el primer caso de un señor que fue condenado a 8 años de prisión, no, perdón, que estuvo 8 años de prisión preventiva. Esto ocurrió en Santiago y fue condenado el Estado y el Ministerio Público a una pena, a una indemnización de 2,5 millones de pesos. Wow. Luego pasó en Monteplata, luego pasó en Santo Domingo. Hemos tenido varias sentencias. Un importante y un caso dramático. Le dieron 2,5 millones de pesos por 8 Eso no años. devuelve la vida. Entonces Dios aquí mío. hay gente que se roban 1,000 y le dan 6 meses. Mira, ese Eso caso, es así. ese caso tiene 3 presidentes de por medio. Ese caso ocurrió en el gobierno de Leonel Fernández. Pasó el Bien. gobierno de Danilo y un año de Abinader. Ok. Es decir, que si cogemos los 14 años y le damos para atrás, vamos a saber ¿Quién quiénes fue? eran los responsables sí, de ese caso. Claro, una reflexión, cierto, Sí, una finalmente, reflexión, doctor. una reflexión final. Sí. Los dominicanos y dominicanas tenemos que acostumbrarnos a reclamar nuestros derechos. El Estado no puede actuar de manera alegre y de manera que viola los derechos. Un caso muy dramático, por ejemplo, fue el caso del niño Joshua Burgos, que en la maternidad de la Altagracia, el niño nació prematuro, se puso en la incubadora, se cayó una lamparita de la incubadora. Ay, sí. ¿Recuerdan ese caso? Sí, sí, Lo sí. quemó y le amputaron los deditos sin preguntarle a los padres. Ay. Ese es uno de los precedentes más importantes que tiene la jurisprudencia dominicana, en el sentido de que el Estado no está facultado para violar derechos y tenemos que reclamarlos. Y aprovecho Sí. para ponerme a la orden de, Este caso. de derechos Y yo humanos. Para aprovecho- De Manuel Peña Valdés. Finalizamos con este trabajo de nuestro querido Teodoro. Sí, aquí está. ¿Dónde están los tiburones? Teodoro, que lo averigüe. Vamos a ver. Únicamente solemos hablar de lo que es tendencia y rápidamente nos dejamos arrastrar por las olas, olvidándonos de temas como las medusas, sin darnos cuenta que tras ellas se nos podrían escapar los tiburones. Nos olvidamos hasta de lo que pedimos, si otro tema ocupa la atención. Pero las medusas siguen en el mar y podrían multiplicarse si no nos importan sus picaduras. Podríamos terminar nadando con ellas si las dejamos volver al mar. Ellas nos van a llevar hasta donde se esconden los tiburones si no las dejamos escapar, si no olvidamos las dolorosas picaduras que nos dieron. Que los nuevos temas no nos lleven a olvidar los pulpos, los caimanes, las pirañas del pasado, que nos dejaron marcado como el país donde los corruptos no pagan, porque a la hora de cobrarles los olvidamos. Y esta realidad siempre la debemos recordar. Excelente reflexión de nuestro querido compañero Teodoro. Recuerden, nos vamos y mañana aquí nos vemos. Tomen las precauciones del lugar y atentos a las informaciones de las instituciones oficiales. Cuidarse de Fred. Cuidarse de Fred. Así nos vamos mañana. Nos vemos.